horas y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 27 senadores. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medios electrónicos a cada uno de los senadores. Orden del día, primer punto. Proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional a todo el territorio de la República como consecuencia de los incendios y los daños ocasionados a los ecosistemas y al ambiente. A consideración, tiene uso de palabra el senador Salim Busarqui. Gracias, presidente. En primer lugar, mociono concretamente que nos constituyamos en comisión, que el plenario se constituya en comisión para tratar este proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional a todo el territorio de la República. Es de conocimiento público los, diríamos, cientos de focos de incendios. La situación se está complicando, se está agravando. Las fuerzas públicas, en este caso, los bomberos, están rebasados. Por mencionar ciudades de Central, Capiatá, Areguá, zonas en Luque, Limpio, Asunción mismo con el Botánico, y realmente es preocupante. Aparte de solicitar que se declare de emergencia nacional, también es importante mencionar que corresponde en este caso solicitar la cooperación, la ayuda internacional. Sé que el ministro del Interior ya lo dijo, pero es necesario que el Senado se manifieste. Y aparte de todo esto, creo que también es un mensaje, una señal de compromiso. Esta mañana era grave la situación, ahora es mucho más profundo, más complicado, más difícil la situación, y creo que corresponde a todas luces. Y más todavía teniendo en cuenta que probablemente una hora y media más o dos, la Cámara de Diputados también se va a expresar en el mismo sentido. Por eso solicito que el Senado se constituya en comisión y aprobemos este proyecto de declaración, y en el punto número 3 hacer en el artículo 3 hacer una pequeña incorporación, presidente. Muchas gracias, señor senador. A consideración que el pleno se convierta en comisión, los que estén de acuerdo mostrarán acrílico verde o alzarán la mano. Suficiente mayoría. ¿Alguien solicita el uso de palabra? Yo, presidente, quiero consultar algo. Senador Sergio Godoy tiene uso de palabra. Sí, y pido una aclaración. Diputados no está convocado acaso para tratar un proyecto de ley de emergencia, no solamente una aclaración. Quisiera saber si me pueden aclarar. Así es, senador. Ok, en todo caso lo mismo, entonces no convoca, no está convocando después de no tratar un proyecto en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos van a estar hoy reuniéndose a tal efecto y luego la urgencia nos va a hacer reunir nuevamente. No, la idea es, si aprobamos, enviarle ya media sanción de acá. Pero lo que dijo el colega salió un proyecto de declaración, no un proyecto de ley de emergencia. Disculpe si no es así. No, es un proyecto de ley. ¿Me permite, presidente? Es un proyecto de ley. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. De acuerdo al orden. Senador Rodolfo Freeman tiene uso de palabra. Sobre el mismo punto, presidente, si es un proyecto de ley o es un proyecto de declaración, porque el proyecto, o sea, una ley sí le puede dar herramientas administrativas a los diferentes administradores, intendentes, gobernadores, ministros, es de ley, poder sí. utilizar, ¿verdad? La intención es muy buena. La misma consulta, presidente. Es ley. Presidente, tengo la respuesta, presidente. Un ratito, por favor. ¿Terminó, senador Freeman? Sí, señor.
Senador Enrique Riera tiene uso de palabra. Presidente, según la información que manejo, la Cámara de Diputados ya le dio la media sanción para conceder más recursos a los bomberos voluntarios y declaró emergencia. Ese es el siguiente punto, señor. Pero no tiene que ver con este también. Son dos. No, son dos puntos. Entonces retiro lo dicho. Vamos a sumarnos en el segundo, como dice Sergio. Gracias. Correcto, señor. ¿Alguien que solicite uso de palabra? Aclarar que es ley, presidente. No hay oradores inscritos. Voy a poner a consideración en general. Vamos a votar, presidente. Yo no tengo todavía el proyecto. El texto, presidente. ¿Cómo no? Se repartió, pero no está llegando. Voy a hacer leer por la Secretaría. La lectura. Proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional a todo el territorio de la República como consecuencia de los incendios y los daños ocasionados a los ecosistemas y al ambiente. Artículo primero. Voy a poner a consideración en general el presente proyecto de ley. Suficiente mayoría aprobado en general, estudio en particular. Se da lectura por secretaría el artículo primero. Artículo primero. Declárese en situación de emergencia nacional a todo el territorio de la República como consecuencia de los incendios y los daños ocasionados a los ecosistemas y el ambiente, de conformidad al artículo 202, numeral 13 de la Constitución Nacional, por un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Consideración. Yo la palabra, presidente. Senadora Esperanza Martínez, tiene uso de palabra. No, presidente, estaba votando nomás porque pensé que no Gracias. había. Senador Rodolfo Freeman, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. A los colegas con más experiencia y al secretario general. Este instrumento legal es suficiente, presidente, para los diferentes administradores para que puedan utilizarlo en el tema del combate a todo este incendio. Pregunto para que no sea una ley tipo declaración que no les sirva, o sea, administrativamente para disponer de recursos o mover funcionarios, liberar funcionarios públicos, afectados, vehículos en general, presidente. La consulta va para los... Presidente, En el siguiente artículo está contestada su preocupación, senador. ¿Cómo, presidente? Disculpe. En el siguiente artículo está la respuesta a su preocupación. Lo podemos leer integralmente para saber lo que vamos a votar. ¿Cómo no, señor senador? Leemos integralmente los tres artículos y después empezamos a votar. Artículo segundo. Perdón. ¿Usted solicita que se lea también el 202, senador Baqueta? Y por favor, completo, que se lea y también el artículo de la Constitución que hace referencia para refrescar la memoria si no es mucho pedir. ¿Cómo no, señor? Ahora mismo. Artículo 202, numeral 13 de la Constitución. 202. De los deberes y de las atribuciones. Son deberes y atribuciones del Congreso. Numeral 10. Numeral 13, mejor dicho, perdón. Expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública. El artículo segundo del proyecto de ley. Los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional, las Fuerzas Armadas de la Nación, los gobiernos departamentales, municipales y los organismos concurrentes por la ley número 2615/2015, que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, adoptarán todas las medidas a fin de canalizar los recursos necesarios que apoyen las acciones de restauración y recuperación de los daños ocasionados por los incendios. Artículo tercero. Artículo tercero. Exhortar al Poder Ejecutivo a realizar los trámites correspondientes para solicitar ayuda internacional a fin de combatir los incendios que afectan a toda la República del Paraguay. Artículo cuarto. Comuníquese al Poder Ejecutivo. El primero ya se puso. No se votó. Voy a poner a consideración el artículo primero, los que estén de acuerdo con un artículo acrílico verde.
Suficiente mayoría. Queda aprobado. Siguiente artículo. Artículo segundo. Porque Tengo una consulta, presidente, ahí. Sí, señor. Senador Freeman. Segundo, la parte, el segundo párrafo, presidente, lo que es el combate al incendio no hace falta poner para que no se malentienda nomás, porque ahí habla de restauración, o sea, posterior, daño. O sea, En el artículo tercero habla de eso, senador Freeman. En el segundo, señor, está todo. ok, gracias, Senador, presidente. señor Salim Busarqui, sobre la ocupación del senador Freeman. Bueno, a consideración el artículo segundo, porque estén de acuerdo, el crítico verde. Suficiente mayoría. Artículo tercero, a consideración. Presidente, permiso. Sobre el Permiso. artículo tercero. Sobre el artículo tercero hace referencia. Palabra el señor Jorge Querey sobre el artículo tercero. Disculpe, gracias. Hace referencia, decía, exhorta al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Así es, sí. Bueno, entonces yo la propuesta que hago, autorízase al Poder Ejecutivo a gestionar ayuda internacional con respecto. ¿Por qué? Porque supongamos que tenga que establecer o sea, exista algún costo y tenga que ser tipo convenio firmado o algo por el estilo, entonces tiene que ser autorizado por esta ley, no exhortado, ¿verdad? O sea, estimo que corresponde eso de tal manera a que se puedan agilizar los trámites en esas circunstancias. Salim Busarqui sobre el punto. Estoy de acuerdo, presidente. Me parece muy conveniente. Se allana. A consideración del artículo tercero del presente proyecto de ley, lo que tienen de acuerdo, mostrarán el crítico verde. Suficiente mayoría. Artículo cuarto de forma. Queda aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Siguiente punto del orden del día. Presidente, sobre el punto, Un momento. antes de que pase, Senador Baqueta. ¿no podríamos poner en algún artículo que informe en forma periódica o en algún tiempo prudencial al Congreso sobre las actividades realizadas por el Ejecutivo en este momento de emergencia? Senador Baqueta, cualquier modificación tendríamos que pedir reconsideración. Bueno, listo, me callo. No. Gracias, señor. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que concede aporte financiero a los cuarteles operativos o cuerpos asociados dependientes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios del Paraguay para combatir los focos de incendios que afectan al país y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por ley número 6.469 de fecha 2 de enero de 2020. Consideración. Senador, no cuenta con dictamen. Senadora Esperanza Martínez, sobre el punto. Gracias, presidente. Solamente solicitar al plenario que se constituya en comisión para el análisis y aprobación correspondientes, presidente. Gracias. Muchas gracias a usted, señora. A consideración, los que estén de acuerdo en que el pleno se convierta en comisión, mostrarán al crítico verde. Suficiente mayoría. Senadora Esperanza, de nuevo tiene usted de la palabra. Presidente, creo que los colegas y sobre todo los proyectistas, tanto del primer proyecto como los diputados que han remitido este proyecto, han explicado claramente la necesidad en este momento de apuntalar todo lo que sea el apoyo económico con recursos, aparte evidentemente de toda la ayuda internacional que puedan recibir los bomberos y la extraordinaria, al terminar de emergencia que están actuando a nivel nacional por la situación que se ha desencadenado y que por supuesto es de público conocimiento. Por lo tanto, presidente, creo que desde la Comisión de Hacienda, a pesar de que no lo hemos hecho como comisión, pero sí en carácter de la presidencia, quisiera instar a los colegas a la aprobación del presupuesto de tal manera a que uno ya sea sancionado como proyecto y pueda ser remitido al Ejecutivo en el caso de este segundo, y el primero que ya le hemos dado
el tratamiento correspondiente como para que la Cámara de Diputados también lo pueda hacer dentro de unas horas y podamos los proyectos darle nuestro apoyo desde el Poder Legislativo al presidente de la República y a todo el equipo del Ejecutivo y las diferentes instancias que en este momento están trabajando para solucionar el problema desatado a nivel nacional. De modo que mi recomendación, más a título personal, presidente, es el de la aprobación sin modificaciones. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador Salim Busarquis. Para acompañar, presidente, realmente es oportuno y bueno, es lo que se plantea inicialmente. A lo mejor hasta nos quedamos cortos, pero sí, por lo menos esto y acompañar nada más. Gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador Derlis Osorio. Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, en realidad me hubiera gustado aportar con una modificación al proyecto, teniendo en cuenta que existen otros cuerpos de bomberos voluntarios que no pertenecen a estas dos organizaciones que también están necesitando de recursos. En mi comunidad, por ejemplo, existe una agrupación que está trabajando en varios frentes en este mismo momento, enfrentando 2 incendios en la comunidad. Y bueno, pero entendiendo también la urgencia del caso, me allano a esta redacción, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. La presidencia ofrece uso de palabra sobre el punto. No hay oradores inscriptos. Volvemos al estadio plenario y pido a la Secretaría de lectura a la cápita de la ley. ¿Ya leímos? Pongo en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que estén de acuerdo con un acrílico verde. Suficiente mayoría. Estudio en particular, artículo primero, se da lectura por secretaría. Establécese un aporte especial del Estado para los diferentes cuarteles operativos o cuerpos asociados dependientes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay por un monto total de 5.000 millones de guaraníes, de manera excepcional a lo establecido en el artículo 11 de la ley número 5.375/2014, que modifica varios artículos de la ley número 1.431/99, que regula la organización de los cuerpos bomberos voluntarios del Paraguay. La misma se realizará a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, dependiente de la Presidencia de la República. Consideración. Los que estén de acuerdo mostrarán acrílico verde. Suficiente mayoría. Queda aprobado. Siguiente artículo. Artículo segundo. A los efectos de prever los recursos financieros para dar cumplimiento al artículo anterior, autorízase la ampliación de los ingresos del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por la ley número 6.469 de fecha 2 de enero de 2020, de la Tesorería General y la Presidencia de la República por un monto total de 5.000 millones de guaraníes, conforme al cuadro que se adjunta y forma parte de esta ley. Consideración. Los que estén de acuerdo mostrarán el acrílico verde. Una consulta. Senadora, ¿decide más sobre el punto? La fuente de financiamiento es recursos del FONACIDE, ¿verdad? ¿O al final se cambió? Pues yo ayer estaba siguiendo el debate en diputados. ¿Al final queda presidencia o es recurso FONACIDE el que vino? Un segundito, señora senadora. Tesorería General y la Presidencia de la República. Y Tesorería General, y no especifica FONACIDE, porque eso fue lo que se discutió en la plenaria. Para saber más bien lo que estamos, que fuente de financiamiento. No habla de FONACIDE en el presente proyecto de ley, senador. Bueno. Queda aprobado el artículo siguiente, artículo. Artículo tercero. Apruébase la ampliación del crédito presupuestario dentro del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por la ley número 6.469 de fecha 2 de enero de 2020, afectando a la Presidencia de la República, la Secretaría de Emergencia Nacional, por un monto total de 5.000 millones de guaraníes, conforme al cuadro que se adjunta y forma parte de la presente ley. A consideración, los que estén de acuerdo
mostrarán acrílico verde o alzarán la mano. Levantarán la mano. Suficiente mayoría queda aprobado. Siguiente artículo. Artículo 4. La ampliación presupuestaria aprobada por la presente ley será en carácter de excepción a lo establecido en el artículo 3, inciso A de la ley número 4758/2012, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE y el Fondo para la Excelencia, la Educación y la Investigación. A consideración, los que estén de acuerdo mostrarán acrílico verde. Suficiente mayoría. Siguiente aprobado. Siguiente artículo. Artículo 5. Los recursos aprobados en la presente ley constituirán aportes complementarios a los fondos previstos en la ley de presupuesto y que son transferidos a través del Ministerio de Hacienda. A consideración, los que estén de acuerdo mostrarán acrílico verde o levantarán la mano. Suficiente mayoría. Queda aprobado. Siguiente artículo. Artículo 6. La ampliación presupuestaria aprobada por la presente disposición será de carácter de excepción a lo establecido en el artículo 23 de la ley número 1535/99 de Administración Financiera del Estado, modificada por la ley número 1954/2002 y los artículos 15 y 16 de la ley número 1469/2020 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020. Consideración, los que estén de acuerdo mostrarán acrílico verde o levantarán la mano. Suficiente mayoría. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 7. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el plazo de 8 días de su promulgación, donde deberá prever la rendición de cuentas documentadas del destino de los fondos públicos utilizados y la descentralización equitativa, conforme al plan de gestión y uso de recursos de cada unidad en todo el país para las diferentes compañías de bomberos voluntarios. A consideración, los que estén de acuerdo mostrarán acrílico verde o levantarán la mano. Suficiente mayoría. Siguiente artículo. De forma queda aprobado el presente proyecto de ley. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Presidente, un último comentario. Si usted podría hablar con el Ejecutivo, hay informaciones que hay muchos que son bomberos voluntarios y no pueden ir a ayudar porque las empresas privadas no le dan el permiso correspondiente. Hay denuncias sobre eso, ahora y es una situación de emergencia y creo que el Estado en este caso debería tomar cartas en el asunto. Nada más. Así será, señor senador. Hemos aprobado los puntos previstos en el orden del día, siendo las 16:25. Se levanta la sesión agradeciendo la asistencia a los senadores. Hasta luego. Nada para todos. Muchas gracias.